amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Permundo. Los saluda Paola Pejoves y Farid Cajat. Estamos a pocos días ya de las elecciones en Italia, que va a definir quién será el próximo gobernante. Sin embargo, no las tiene tan claras Berlusconi, ¿no? Nadie sabe, porque las últimas encuestas se publicaron a 15 días de las elecciones, que son este domingo, y obviamente fueron hechas antes de esa fecha. Y si bien se han seguido haciendo encuestas, no es legal, o en todo caso es ilegal publicarlas, pero obviamente hay trascendidos, y el punto es que ya se han vuelto una leyenda urbana. Lo que, según los trascendidos, está ocurriendo es que el candidato de centro izquierda se mantiene primero, pero que el que está creciendo significativamente, según estos trascendidos, es el comediante Beppe Grillo. Ya, y este comediante, entonces, estaría pues segundo, según algunos comentarios o algunos indicios que hay. ¿Por qué? ¿Porque sale la gente cansada de la política, que prefiere apoyarlo? Sí, sin embargo, el que haya pasado a segundo lugar, que es un poco lo que ha trascendido, me parece difícil de creer, porque en la última encuesta publicada antes de la veda, Berlusconi tenía 29% de intención de voto, la coalición que él lidera, y la fuerza política de Beppe Grillo, él no quiere llamarla partido, tenía 16%. Me es difícil creer que haya habido un cambio tan dramático en estos últimos días, pero en todo caso aparentemente sí está creciendo. Muy bien, pero vámonos con noticias de Cuba. El líder Raúl Castro, que está a punto de comenzar su segundo mandato de 5 años, ironizó con su edad y deslizó la posibilidad de retirarse. El anuncio fue hecho en medio de la visita del primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. Lució muy sonriente y entre carcajadas deslizó la posibilidad de retirarse del poder. Voy a renunciar. Voy a cumplir 82 años, tengo derecho a retirarme ya. ¿No lo crees? ¿Por qué tú eres tan incrédula? Fue durante su encuentro con el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, y a pocos días de cumplir 5 años de mandato. Eso sí, se negó a dar una fecha tentativa y solo pidió que escuchen su mensaje al país, que dará el fin de semana, cuando seguramente sea reelegido sin sorpresas para su segundo mandato. Esperen mi discurso. Es correcto que lo adelante ahora. Un pedacito. Algo. Es un discurso interesante. Atiéndalo. Gracias. Gracias. Para muchos, sus declaraciones se deben a su propuesta de limitar los altos cargos a un máximo de 2 periodos de 5 años cada uno, y él, a sus 81 años de edad, asumirá su segundo mandato al frente del único régimen comunista del hemisferio occidental, tras asumir oficialmente la presidencia el 24 de febrero del 2008 por la enfermedad de su hermano Fidel. Para algunos analistas, una transición mal manejada sería una experiencia desastrosa comparada con otros partidos comunistas en el poder. De ser así, los posibles sucesores tendrían que luchar contra el carisma y el liderazgo que ha caracterizado a los hermanos Castro. En tanto, el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, acordó con Cuba la venta de 8 aviones por un monto de unos $650 millones, así como la condonación de parte de la deuda de unos 30.000 millones que la isla tiene con Moscú. Ayer firmamos 10 documentos muy serios, muy importantes. Así que todo va a ser bien. Y está el periódico. Es un gran periódico, da poca noticia porque no hay papel. Supo que Medvedev también se reunió con el líder cubano Fidel Castro, con quien habló sobre temas internacionales como la situación alimentaria mundial y la dramática amenaza del cambio climático. Bien, en broma, no sé si en broma un poco, a veces de repente hay algunas afirmaciones que si la dices en broma, como que la gente, no sé, puede pensar otra cosa, pero ¿qué pasaría con Cuba? Pues si no se retira, la vida lo va a retirar, como le pasó a su hermano, ¿no? Que hasta que no se desmayó en pleno discurso, no se dio cuenta de que ya el cuerpo le pasaba la cuenta, ¿no? Además, tiene sentido, porque está a punto, o acaba de ser elegido para un nuevo periodo, que si no me equivoco es de 5 años, o sea, quiere decir que va a acabar este periodo a los 86. Si fuera elegido para un periodo más de gobierno, quiere decir que lo acabaría pasado los 90 años, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, el problema, sin embargo, es que
tanto Fidel cuando estaba en actividad política como Raúl habían cortejado o habían, digamos, creado potenciales sucesores de mucha menor edad, gente que ya no eran líderes de la revolución del 59, pero curiosamente todos han ido cayendo en desgracia, entonces no hay una generación de recambio. Laje, que era vicepresidente, si mal no recuerdo, ahora creo que se dedica a la horticultura o algo por el estilo. Pérez Roque, un canciller joven que era visto como posible sucesor, también cayó en desgracia, si mal no recuerdo. Hay un tercero, ¿no? Pero el punto es que no hay caras visibles, entonces no queda claro quién nos sucedería. Presumo que si es que de veras va a dejar el gobierno, cosa que me parece plausible por el tema de edad, empezarán a hacer pública la imagen de alguien que eventualmente ocupe el cargo. Tienen 5 años para hacerlo. Claro, pero, o sea, claro, en el caso de que les pase algo a los hermanos Castro, porque al final, bueno, uno nunca sabe lo que se viene el día de mañana, no hay una cara visible, o sea, por ejemplo, un joven. Hay una línea de sucesión, no, jóvenes no, por eso digo, los 3 jóvenes que tenían proyección política cayeron en desgracia por distintas razones, ¿no? Hay una línea de sucesión constitucional, ¿no? El punto es si esa sería la que se seguiría en caso de necesidad, pero en todo caso es un autoritarismo institucionalizado. Hay un partido de gobierno con implantación social. El punto es simplemente si lo que está en el papel sería lo que ocurriría en caso de que sea necesario plantearse la sucesión. Bien, eso sucede en Cuba, pero en Venezuela el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua, informó que la deficiencia respiratoria que sufre el presidente Hugo Chávez se ha incrementado. Insuficiencia respiratoria con tendencia no favorable, revela el primer comunicado sobre el estado de salud del presidente venezolano Hugo Chávez desde su regreso a Caracas. Según un comunicado oficial, el presidente se mantiene aferrado a Cristo, con máxima voluntad de vida y con la mayor disciplina en el tratamiento de su salud. Chávez mantiene la comunicación con sus familiares y equipo político. En tanto, un grupo de universitarios venezolanos amenazó con ir al hospital de Caracas, donde se encuentra el presidente, para reclamarle que dé la cara. Chávez se mantiene internado en el Hospital Militar de Caracas desde su llegada a Venezuela, luego de permanecer más de 2 meses en La Habana, donde fue operado por 4ª vez de cáncer. Muy bien, no sé cómo se puede tomar que sea el propio gobierno quien esté dando detalles de esa insuficiencia respiratoria que tiene el presidente Chávez. O sea, no se está poniendo mejor, sino que, no sé, ¿es de preocuparse o qué? Yo sigo teniendo el mismo problema de siempre. El análisis debe basarse en información, digamos, conocida y verificable, y no tenemos esa información. Entonces solo queda especular, pero mi presunción, mi hipótesis sigue siendo que se está preparando la sucesión, ¿no? La probabilidad de que Chávez recupere su salud y vuelva a gobernar me parece baja, y luego entonces estaría preparándose la sucesión. Ahora, en todo caso, el gobierno por lo menos ya no falsea descaradamente la información como hacía en el pasado, ya no dice que está libre de cáncer o cosas por el estilo. Por ejemplo, ahora dicen que su problema respiratorio ha empeorado, aunque en el frente propiamente cancerígeno, que fue el origen de sus problemas de salud, la cosa sería estable. Admiten problemas y que en general no hay una evolución favorable en la salud de Chávez. Eso es un cambio respecto a lo que veíamos hace unos pocos meses. Claro, por ejemplo, en las informaciones se dice que el Supremo ha firmado el acta para la juramentación de Chávez sin haber visto al presidente, dicen, ¿no? Ninguno de los 32 integrantes del alto tribunal ha podido ver al presidente, que está hospitalizado hace ya más de 3 días. Bueno, el reportaje tenía un titular, en el reportaje había el titular de un diario donde decía TCJ, o sea, Tribunal Supremo de Justicia, está listo para juramentar a Chávez. La pregunta es si Chávez está listo para juramentar frente al TCJ, ¿no? O sea, todo parece indicar que con que pueda decir sí, juro, les bastaría, pero no llega todavía a esa etapa. Claro, porque al final no se sabe, y no creo que el gobierno vaya a poder difundir alguna imagen, o esa sería la intención, que Chávez se encuentre bien en algún momento para aprovecharlo
ese tiempo para que pueda juramentar, ¿no? Yo creo que ese es el propósito, porque si llega a los 90 días sin juramentar, vuelve a surgir el tema de la vacancia, ¿no? O en todo caso de la declaración de incapacidad para ejercer el cargo, según señala la Constitución. Entonces, presumo que si va a juramentar debería hacerlo antes de los 90 días, digamos, del periodo en el que debió asumir el cargo. El punto es que no puede hablar, según la propia versión oficial. Luego, entonces, ¿cómo va a juramentar el cargo? No lo puede hacer por escrito. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones y nos vamos a Argentina, ya que se ha recordado un año de la peor tragedia ferroviaria de ese país. Familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Once, que hace un año provocó 51 muertes y más de 700 heridos, realizaron un bocinazo exactamente a las 8:32 de la mañana, hora en la que impactó el tren número 3772 contra el final del andén. Los familiares de las víctimas exhibieron carteles reclamando justicia. No fue una fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado. La justicia argentina investiga actualmente el accidente. Los exministros de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, están acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y por poner en riesgo a la ciudadanía, además de altos cargos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el maquinista. Las familias de las 51 víctimas solo piden justicia y que el gobierno de Cristina Fernández asuma su responsabilidad. Estamos esperando justicia de la manera más pacífica y de la manera que podemos. Somos familias que estamos llorando un ser querido, hijo, hermano, padre, primo, tío. Este jueves la presidenta envió un mensaje de condolencia a los familiares. Rendir un homenaje y un recuerdo a todas las víctimas y un abrazo solidario a todos sus familiares. También fuerte. Sobre el proceso judicial que hay en marcha, la presidenta afirmó que ahí está la justicia para dictar responsables. Así es, son los responsables que precisamente quieren determinar los familiares de las 51 víctimas y además de los numerosos heridos que hubo en este accidente, uno de los peores que se han registrado en la Argentina. Según recuerdo, era un tema, se alega, de negligencia en lo que a fin de cuentas era una empresa o es una empresa pública. Por eso un poco el pedir que el gobierno responda por los hechos. Y claro, la respuesta del gobierno es que el tema sigue en el Poder Judicial y en tanto el Poder Judicial no se pronuncie, no hay nada más que pueda hacer en materia de sancionar responsables. Pero bueno, podría hacer algo en materia de, por ejemplo, resarcir a los deudos de las víctimas. Muy bien, ahora nos vamos a Nicaragua. El presidente Daniel Ortega aseguró que no busca la confrontación con el gobierno de Colombia. Invitó a las autoridades de ese país a emprender un diálogo para aplicar el fallo internacional sobre límites fronterizos entre ambos países en el Mar Caribe. Ortega señaló además que existen intereses estrictamente electorales en Colombia. Los mismos se empeñan en convertir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en un tema político-electoral, en lugar de llamar al acatamiento de lo dispuesto sobre los espacios territoriales en aguas del Caribe. El presidente nicaragüense exhortó a la búsqueda de acuerdos bilaterales y reiteró que una cosa son los derechos indiscutibles del pueblo originario de San Andrés y otra, la presencia de buques foráneos para la pesca industrial. Hay intereses poderosos en provocar una confrontación entre Colombia y Nicaragua. Y que de repente sea un enfrentamiento ahí en el mar. Nosotros no queremos ese enfrentamiento. Ni lo queremos, ni lo deseamos, ni lo buscamos. Pero sí estamos obligados a seguir ejerciendo la labor que venimos ejerciendo desde el mismo día en que se dio a conocer la sentencia. Mucha firmeza, compañeros. General Avilés, compañeros de la Fuerza Naval, mucha firmeza, pero también mucha serenidad y siempre, bueno, privilegiar el diálogo, la comunicación ahí con las autoridades
de la Fuerza Naval de Colombia o Fuerza Aérea que se desplazan en estos territorios donde se ha generado en estos momentos esta situación. Muy bien, ¿qué te parece, Farid? ¿Realmente es el ambiente preelectoral en Colombia lo que ha motivado esa decisión? Bueno, va a haber elecciones en algún tiempo, no recuerdo con precisión, pero no mucho, en Nicaragua también. Entonces hay ambiente electoral en ambos casos. Pero en el caso de Colombia, yo poco creo que lo que Santos quiere es, en primer lugar, esperar que pase el tiempo y tomar algunas precauciones para que el costo político de acatar un fallo adverso no sea todo lo elevado que hacían presagiar las encuestas. Por ejemplo, conseguir garantías para la población de San Andrés, que ha pescado ancestralmente en esas zonas. El retiro del Pacto de Bogotá era un mensaje a la población diciendo, si acatamos este fallo, les garantizamos que este es el último caso que perdemos ante la Corte Internacional de Justicia, porque no vamos a volver a acudir ante ella. Y claro, en tercer lugar, creo que Santos quiere cuando menos algo que le ayude a contrapesar el fallo, que sería el éxito en las negociaciones con las FARC. El escenario que Santos no puede afrontar cuando haya elecciones en Colombia es uno en el cual haya tenido que acatar un fallo adverso a los intereses del Estado colombiano y simultáneamente que las negociaciones con las FARC hayan fracasado. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es común, porque se viene el fallo en el caso entre Chile y Perú. O sea, los países arrastran los pies, pero tarde o temprano acatan. No hay todavía un caso de un país que no haya acatado, tarde o temprano, y puede ser muy tarde, un fallo en materia limítrofe de la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, ahora seguimos con Nicaragua. Fue inaugurada una moderna planta de generación de energía solar que beneficiará a 1.000 viviendas. Nicaragua inauguró una moderna planta de generación de energía solar fotovoltaica, con 580.000 paneles instalados. El proyecto beneficiará a 1.100 viviendas, informaron fuentes oficiales. La empresa nacional de transmisión eléctrica Enatrel, de propiedad estatal, manifestó en un comunicado que la planta contó con el patrocinio del gobierno de Japón, que aportó $11 millones, mientras que Nicaragua aportó 530.000. Este proyecto consiste en un sistema de generación de energía eléctrica, siendo la primera interconectada a la red de distribución del país. Al ser una de las plantas, la planta más grande de Centroamérica y de muchos países de Latinoamérica, nos está permitiendo promocionar este tipo de generación. Y esta planta la vamos a convertir en un centro de capacitación que nos ayude a promocionar más la generación a base de energía solar. Un informe proporcionado en 2012 por el Banco Interamericano de Desarrollo identificó a Nicaragua como el segundo país poseedor de un entorno adecuado para las inversiones relacionadas con el clima en América Latina, solo por detrás de Brasil. Bien, vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con lo que está sucediendo en Grecia y sumado a la crisis ahora la tragedia de las inundaciones que ya ha dejado un fallecido en la ciudad de Atenas. También desde Italia, Silvio Berlusconi, todo un personaje de la política a escasos días de las elecciones. Volvemos. Celebramos el 55 porque TV Perú cumple 55 años. Y es que hace 55 años se encendieron por primera vez los televisores en todo el país. Y desde entonces, TV Perú no ha dejado de llevar información y cultura a nuestros hogares. Muchas gracias. Felicitaciones. TV Perú le da la bienvenida a Huachiri, localidad de la provincia de Melgar en Puno, que ahora forma parte de la red televisiva más grande del país. De esta manera, más peruanos pueden disfrutar de nuestra variada programación.
Con Umachiri sumamos 276 estaciones retransmisoras, lo que nos reafirma como el canal con la mayor cobertura a nivel nacional. Somos TV Perú, mucho más que ver. Un ejército se está preparando para batallar este año. Son productores que cosecharán lo mejor de sus zonas. Cocineras y madres que prepararán recetas ricas y nutritivas. Educadores que abrirán bocas y no solo mentes. La batalla será ardua en todo el país, pero el premio será hermoso. Niños bien alimentados en cada escuela. Programa Jaliwarma. La batalla recién comienza. Hoy en Tiempo Después hablaremos de las áreas naturales protegidas, quién las administra y cómo cuidarlas. En el Perú tenemos 77 áreas protegidas y representan aproximadamente el 17% del territorio nacional. Hoy a las 11 de la noche, áreas naturales protegidas. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, vemos imágenes intensas de lo que está sucediendo en Grecia con las lluvias torrenciales que están azotando algunas regiones como en la ciudad siciliana de Catania, que se ha visto desbordada por la masiva caída de agua. Como si no tuviesen suficiente los griegos con la crisis económica que les ha llevado a muchos a la bancarrota y hasta perder sus viviendas, tienen que soportar ahora la fuerza de la naturaleza que les ha llovido sobre mojado. Al momento se ha registrado un muerto. Se trata de una joven que sufrió una crisis cardíaca tras quedar atrapada en su vehículo a causa de las lluvias torrenciales en Atenas. Según informaron los medios locales, la mujer de 24 años de edad fue rescatada, pero murió en el hospital. El temporal provocó el caos. Numerosas calles se vieron inundadas en medio de decenas de vehículos que flotaban en el agua, estaciones de metro cerradas, suspensión del tráfico de tranvías y del transporte marítimo, locales inundados y árboles derribados. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que las lluvias se prolongarán hasta el día siguiente. Se trata de las peores lluvias registradas en la región metropolitana de Atenas desde 1961. Muy bien, cambiando de tema, en Sudáfrica el juez Desmond Nair le otorgó la libertad bajo fianza al atleta Oscar Pistorius, quien está acusado del homicidio premeditado de su novia, la modelo Riva Steenkamp. Un grito de júbilo se escuchó en la sala de Pretoria cuando el juez Desmond Nair decidió conceder la libertad bajo fianza a Oscar Pistorius, el atleta paralímpico acusado del asesinato premeditado de su novia el pasado 14 de febrero. That the accused has, in this instance, offered a version under oath at a very early stage, and I do not attach any weight to the investigating officers' concessions with regard to the defense version. But the fact remains, ordinarily, one gets flimsy affidavits merely saying, "I deny the allegations, I will not flee." But in this instance, the accused has reached out to try to meet the state case. Of course, against the background of those improbabilities that I have seen and mentioned. That fact, that reaching out in the affidavit in the way that he did, placing it before the court, together with the fact that none of the factors that need to be established have been established, I come to the conclusion that the accused has made a case to be released on bail. Luego de presentarse hasta en 3 ocasiones en la corte, el juez decidió otorgarle, mientras sigue el proceso, libertad bajo fianza sujeta a las siguientes condiciones. Oscar Pistorius deberá depositar $112,000 en garantía, hacer entrega de su pasaporte, no residir en su casa de Pretoria donde se cometió el asesinato, entregar todas sus armas de fuego y, por supuesto, reportarse a la estación policial todos los lunes y viernes entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Según las consideraciones del juez, Pistorius cumple las 3 condiciones para obtener dicho beneficio en Sudáfrica.
Ner no cree que intenta escapar ni que pueda intimidar a los testigos, pero la más polémica de todas es que piensa que no es una persona peligrosa. A la salida de la corte, Arnold Pistorius no dudó en confirmar el alivio que sentía por la libertad de su sobrino, pero también dejó en claro que su corazón sigue de luto por la muerte de Riva. Nos sentimos aliviados por el hecho de que Oscar tenga la libertad bajo fianza, pero al mismo tiempo compartimos el luto por la muerte de Riva con su familia. También damos las gracias al magistrado por llegar a esta conclusión y a nuestro equipo legal que ha emitido declaraciones extremadamente profesionales. Ya conocerán la verdad y sabemos que prevalecerá en el juicio que viene. Rápidamente se filtraron las primeras imágenes de la salida de Oscar Pistorius de la corte de Pretoria. Según el seguimiento de los medios, el medallista abandonó la carceleta en una Land Rover color plata. Como vemos en las imágenes, la camioneta que supuestamente transportaba al acusado ingresó en la vivienda donde pasará sus días en libertad bajo fianza. Luego que el caso entrara en stand-by, el fiscal Gary Nell calificó la versión de Pistorius sobre lo ocurrido el 14 de febrero como inverosímil. A eso el juez del caso dijo: "Me es difícil comprender que el acusado no supiera dónde estaba la fallecida o verificara quién estaba en el baño. ¿Por qué la fallecida no gritó desde allí? Tampoco entiendo por qué el acusado se aventuró en el peligro, creyendo que había un intruso en lugar de escapar. Tengo dificultad para comprender por qué el acusado no preguntó quién estaba en el baño". Antes, en la jornada del jueves, el fiscal Gary Nell volvió a oponerse a la libertad bajo fianza, incidiendo en el riesgo de fuga del velocista, así como en su carácter violento. El letrado de Pistorius, por su parte, argumentó que su cliente estaba dispuesto a entregar su pasaporte, que era imposible que abandonara el país de incógnito al ser un personaje conocido y que sus mismas y famosas prótesis se lo impedirían. Finalmente, se impuso el punto de vista del abogado del atleta. Muy bien, de esta manera el atleta se encuentra en libertad bajo fianza en un caso complicado, ¿no? Porque al final la Fiscalía tampoco ha podido demostrar que él... los motivos por el cual él pudo matar a su novia, ¿no? Bueno, pero la fianza no implica nada respecto a su responsabilidad penal, ¿no? Sencillamente es la presunción que hace el juez sobre la probabilidad de que el reo escape antes de que se inicie el juicio en su contra. Y claro, más allá de los demás argumentos que son discutibles, el argumento más obvio en favor de que no va a huir es que probablemente a estas alturas Pistorius sea el sudafricano más conocido en el mundo, después únicamente de Nelson Mandela, y probablemente los jóvenes lo conozcan más que Nelson Mandela, y que necesita prótesis para caminar, ¿no? Lo que a mí me sigue llamando la atención es... porque alguien podría preguntarse por qué le dan tanta cobertura en un medio como este al tema. Yo simplemente indicaría que CNN Internacional y BBC abren con este tema desde hace varios días sus noticieros, ¿no? Y todavía no termino de entender por qué esta noticia es tan importante para las grandes cadenas internacionales. Todavía tengo mis dudas de que el tema sea realmente... bueno, creo que no tiene la trascendencia para ser el tema de inicio de un noticiero, pero además no sé si le importe tanto al público internacional, incluso en países occidentales. Aparentemente sí, porque si no, no empezarían con él. Sí, yo creo que sí, porque además es un atleta joven que han destacado. Además, la novia, la víctima, una chica muy guapa, muy conocida en su país, y bueno, todo lo que es así... Parece una historia sacada de un argumento de Hollywood, ¿no? Esta historia de Oscar Pistorius. Pero vamos a seguir con el tema. Los familiares de la modelo Riva Stenka pidieron justicia ante el anuncio de la libertad bajo fianza para Pistorius. La Liga de Feministas Sudafricanas rechazó esta decisión judicial. Luego que la corte dejara en libertad bajo fianza al atleta Oscar Pistorius, acusado de asesinar a Riva Steenkamp, la familia de la modelo, en palabras de Nicolás Van Eden, aseguró que buscan la verdad y que esperan que la justicia ponga los pies en la tierra. No estoy seguro qué pueden sentir, pero sí sé que ellos solo quieren saber la verdad. Pase lo que pase, Riva no volverá, pero la justicia y la verdad se encargarán del resto. Es bueno saber que la corte se reanudará el 4 de junio y hasta ese día Oscar Pistorius permanecerá en libertad bajo fianza, imposibilitado, claro está, de salir del país y de retornar a la casa de Pretoria donde sucedieron los hechos. Por su parte, la criminóloga Peter Lowry aseguró que la decisión tomada por el tribunal es la mejor para el buen desarrollo del caso. Me parece que era lo correcto. No creo que el Estado realmente quiera tomar responsabilidad de su salud y cuidarlo en la cárcel, ya que hubiera sido difícil mantenerlo a salvo.
Mientras tanto, la representante de la Liga Femenina de Sudáfrica aseguró que estaban decepcionadas por la decisión final concedida por el tribunal. Si estuvieron en la corte, oyeron en realidad la declaración que dice que él le disparó. ¿No escuchó eso? Él lo dijo. Así que en base a eso, ¿qué lo hizo decir que hay algo malo en esto? ¿Qué pasó en la corte? Estamos tranquilas porque la fiscalía está llevando bien los hechos, pero también estamos seguras que el oficial de policía hizo algo mal en alguna parte. Fuera de la corte, los sudafricanos expresaron un gran interés por el desenlace de este trágico suceso que ha enlutado a todo el país. La justicia prevalecerá al final. Este caso es muy grave, va a destruir su futuro, pero creo que Oscar nos debe decir la verdad. Necesitamos saberlo. Este caso va a demostrar y poner a prueba a nuestro país. Vamos a ver si nuestro sistema está en el lugar correcto o simplemente es controlado por los medios de comunicación. Pero quizá la declaración que atrajo a todas las cámaras fue la realizada por Kate Meyers, mejor amiga de Riva y compañera de casa los últimos 5 meses desde que la fallecida modelo decidiera mudarse con ella. Oramos para que la justicia prevalezca. Todavía estamos muy tristes y tenemos que recordar que perdió la vida. Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con la familia Stimka. Además, Kate instó al público a no olvidar que Riva fue asesinada y tampoco dejar que su memoria se pierda con el tiempo. Muy bien, dejamos Sudáfrica y nos vamos hasta Italia. El inefable Silvio Berlusconi ha puesto en alerta a los mercados y a los líderes europeos. Un posible triunfo de su partido en las elecciones de este domingo y lunes pondrían en jaque las reformas económicas. En la siguiente nota vamos a conocer por qué su regreso es tan temido en Europa. Comunque vi devo portare tanti saluti da un signore che si chiama, aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama. El inconfundible sentido del humor de Silvio Berlusconi amenaza con regresar. Los líderes mundiales ya temen volver a verse envueltos en sus tantas y pesadas bromas. Y es que el ex primer ministro italiano ha despegado como un avión en las encuestas. Su victoria en las elecciones generales del próximo domingo y lunes ya no se puede descartar. Berlusconi llegó al poder en 1994 y ha sido elegido 3 veces primer ministro de Italia. En los 17 años que ha manejado a su antojo la política de su país, el Cavalieri se las ha ingeniado para ser el protagonista en cada uno de los eventos en los que ha participado. En una cumbre de la OTAN, Berlusconi bajó de su auto oficial hablando por teléfono y se atrevió a dejar esperando a la anfitriona del evento, la canciller alemana Angela Merkel. Totalmente desconcertada, solo atinó a reír, pero a medida que pasaban los minutos, su rostro empezó a cambiar. Berlusconi la había dejado plantada con el saludo protocolar. Luego, en otro evento en el Reino Unido, el Cavalieri no pudo con su genio y en plena foto oficial se puso a conversar con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La reina Isabel II no toleró su comportamiento y lo resondró delante de todos los líderes del G20. Berlusconi ha hecho de las suyas en casi todas las cumbres a las que ha asistido cuando era primer ministro. Le ha jugado bromas al entonces jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Più venite in Italia, più ci fa piacere, naturalmente. Al ex primer ministro británico, Tony Blair, e incluso al saliente presidente chino, Hu Jintao. Pero no todo ha sido risas y bromas en la historia política de Silvio Berlusconi. Con su popularidad en decadencia, durante una protesta contra su gobierno en diciembre de 2009, el ex primer ministro fue golpeado en la cara con una réplica en miniatura de la Catedral de Milán. Sufrió lesiones en la mandíbula y los dientes. Fue quizás el comienzo del fin de la era Berlusconi.
Involucrado en escándalos sexuales y financieros, el también magnate de los medios italianos se vio obligado a dimitir en el año 2011. Esa misma noche en la que renunciaba ante el Congreso, miles de personas salieron a las calles a celebrar la salida de Berlusconi, que se fue con un total descrédito político y dejando la peor crisis financiera en la historia contemporánea de Italia. Continuano a dire Berlusconi a casa, creandomi un certo disagio, perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare. Aterrador para la Europa del euro e incomprensible para media Italia, Berlusconi está de vuelta y ya no es descabellado imaginar que se convertirá por cuarta vez en primer ministro de Italia. Bien, realmente todo un personaje, Silvio Berlusconi, con sus comentarios, con sus anécdotas, bueno, de todo. ¿Qué te parece? Bueno, es un personaje salido de una película del neorrealismo italiano de los 60, ¿no? Pero en todo caso, como toda figura polarizante, tiene un efecto teflón respecto a sus seguidores. O sea, hay un tercio de los italianos que no importa lo que diga la justicia sobre él, no importa de lo que lo acusen, lo va a seguir apoyando, más o menos, ¿no? A juzgar por las encuestas. Y además tiene la gran mayoría de los canales de televisión de señal abierta. Son propiedad suya, entonces es difícil derrotar a alguien que tiene casi toda la televisión de su lado. Pero los italianos no lo responsabilizan de la crisis, por ejemplo, de la situación económica. No, yo creo que ya hay una mayoría clara que jamás votaría por él. ¿Ya? El punto es que el candidato que va adelante en las encuestas no tiene 50% más uno, tiene 34, 35% de intención de voto. Y Berlusconi tenía en la última encuesta 29. O sea, tiene lo suficiente como para aspirar a ganar la elección. Y además por el sistema electoral que él creó siendo jefe de gobierno, el que saca el primer lugar casi automáticamente tiene mayoría en la Cámara de Diputados, aunque no tenga la mitad más uno de los votos. Entonces podría llegar, no tiene una mayoría a favor, pero con los votos que tiene podría llegar a ser jefe de gobierno nuevamente. ¿Y por qué ese temor de que regrese Berlusconi, de los mercados, de diversas personas? Bueno, porque siendo políticamente, esto es un caso raro, ¿no? Porque Italia debe ser el único país en el mundo donde los mercados temen más al candidato conservador que al candidato de izquierda, porque su manejo de la política económica fue sumamente irresponsable. Y ahora es peor porque él no regresaría, yo dije podría regresar al ejercicio del gobierno. En teoría el acuerdo que ha logrado con sus aliados de coalición es que él no va a ser primer ministro nuevamente. Él iría al Ministerio de Economía, pero en primer lugar creerle es un albur. En segundo lugar, ser ministro de Economía cuando el problema que lo obligó a dejar el gobierno fue el mal manejo económico no es, digamos, ningún consuelo. Muy bien, y los principales partidos políticos de Italia han celebrado sus últimos actos y mítines con el objetivo de convencer a los indecisos, que se sitúan en torno al 30% según las últimas encuestas. La campaña electoral en Italia ha finalizado. 3 pesos pesados se enfrentan este domingo y lunes en una contienda histórica y llena de incertidumbre. Pierluigi Bersani, líder del Partido Democrático de Italia, se perfila como el favorito para ganar las elecciones. Entre sus planes de gobierno están continuar con las reformas económicas de Mario Monti, que renunció al cargo de primer ministro, pero se ha presentado a los comicios. Muy cerca de Bersani también está Silvio Berlusconi, que le está pisando los talones. Y aunque en Italia no pueden difundirse los resultados de los sondeos durante los 15 días previos a las elecciones, el diario Corriere della Sera señala que durante ese periodo se siguen realizando estudios y se han presentado cifras realmente sorprendentes. Yo diría que habrá una victoria de la coalición de centro-izquierda, pero no sé en qué dimensiones. En segundo lugar, me permito sugerir que podría haber una victoria relativa del voto de protesta, que significa que el Parlamento puede estar en problemas en los próximos meses. El líder de la centroizquierda, Pierluigi Bersani, ya cerró su campaña en el Teatro Ambra Giovinelli de Roma. Allí insistió en el carácter popular y no populista de su candidatura en defensa de los trabajadores. Desde el Teatro de la Pérgola en Florencia, Monti también finalizó sus actos electorales y pidió no volver al riesgo de acabar como Grecia y que amenazó a Italia en noviembre de 2011, fecha en la que la dimisión de Berlusconi propició la llegada del gobierno tecnócrata de Monti.
Por su parte, el Cavaliere, fiel a su estilo, canceló a última hora su asistencia al mitin de su partido en Nápoles por una fuerte conjuntivitis. No obstante, envió un video en el que insistió en los vínculos de la izquierda de Bersani con el comunismo. Los últimos sondeos señalan que probablemente Monti termine formando una coalición de gobierno con Bersani. El profesor solamente tiene 13,6% de votos y está por detrás incluso del fundador del movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo, que tiene 16%. Este insólito personaje es un comediante que se ha hecho famoso por encarnar la antipolítica italiana. Sin embargo, la gran batalla por el premierato será entre Berlusconi y Pierluigi Bersani, que están separados solo por 5 puntos y tienen todavía a 30% de indecisos. Muy bien, las encuestas, según lo que he podido leer, es que dicen que habría subido, por ejemplo, personajes como Beppe Grillo del movimiento 5 Estrellas, que según lo que he estado leyendo en el diario El País, que no da entrevistas por televisión, no ha aparecido, sin embargo tiene una web interactiva, una cuenta en Twitter y un blog, y es la manera de poder comunicarse con los electores. Bueno, en Italia ha surgido algo que ya existe en Estados Unidos, el PolitiFact, le llaman en Estados Unidos, una página que lo que hace es seguir las afirmaciones en campaña de los dirigentes políticos y contrastarlas con los hechos, ¿no? Lo que es deplorable en el caso de Italia es que mientras más exageres o faltes a la verdad, mejor te va electoralmente. Según en el caso de Italia se llama algo así como payela política, o sea, algo así como la libreta de calificaciones política. El que dice más la verdad, el que menos exagera es Monti, y va último entre los 4 principales. Ajá. Le sigue, que va adelante pero estancado en la intención de voto, como el político más serio, Bersani. En tercer lugar, digamos los 2 peores son Grillo, en primer lugar, y en segundo lugar Berlusconi, que son los que más han subido en la intención de voto durante la campaña. O sea, en otras palabras, mientras más exageran o faltan a la verdad, mejor les va en las encuestas, lo cual es deprimente como mensaje, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a seguir con noticias de Rusia, pero antes vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con mucho más información. Gerard Depardieu regresó a Rusia y afirmó que ahora quiere ser embajador de ese país. Y también Irán inicia la instalación de nuevas centrífugas avanzadas en su principal planta de uranio. Volvemos con todos los detalles. La picadura de este zancudo infectado transmite el dengue y puede causar la muerte. El zancudo deja sus huevos en el borde del depósito del agua. Saca el zancudo de tu casa y evita el dengue. Por eso, lava, escobilla y tapa bien todos tus depósitos y tanques donde guardas el agua. Si tienes fiebre, fuerte dolor de cabeza y malestar general, debes ir de inmediato al centro de salud más cercano. ¡Juntos venceremos al dengue! Ministerio de Salud. Este sábado en Reportaje al Perú. Disfrutemos del misterioso encanto de la selva del Alto Mayo y vivamos una aventura inolvidable. Visitemos sus hermosos y acogedores complejos turísticos. Adentrémonos en lo profundo de sus cavernas. Demos un vistazo a su variada fauna y dejémonos seducir por su artesanía en Baja Bombonaje. Descubre esta joya y la calidez de su gente. Exóticas delicias, danzas y alegría. Rioja, el ritmo de la selva. Reportaje al Perú. Este sábado al mediodía por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Panasonic, Petro Perú. Este domingo en Aliados por la Seguridad. Se hacían pasar como trabajadores de una empresa eléctrica mientras robaban cuantiosas sumas de dinero. En Cables de Cobre cayeron los topos del Callao. Y también Jesús María contra la delincuencia. Esto y mucho más este domingo en Aliados por la Seguridad.
Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos a Rusia. El conocido actor francés Gerard Depardieu afirmó que se siente un embajador ruso en el mundo. Su llegada se produce 2 días después de la visita de su presidente François Hollande a Moscú. Depardieu se siente más ruso que nunca. Tras habérsele concedido la nacionalidad por parte del presidente Vladimir Putin, el actor francés ha llegado a Moscú para visitar el Teatro Bolshoi, donde inauguró la restauración de la Sala Ilusión. Puedo decir que soy una especie de embajador en el mundo de la nueva Rusia, de esa que yo quiero mucho. Depardieu expresó su felicidad de tener la nacionalidad rusa porque asegura que siempre amó su cultura. El actor llegó al teatro en compañía del ministro de Cultura ruso Vladimir Mishkin, con quien habló sobre Pushkin y otros importantes nombres de la cultura rusa. Su visita ocurre días antes de la llegada a Moscú del presidente francés François Hollande, cuyo gobierno acusó a Depardieu de evasión fiscal por solicitar nacionalidades en otros países. Incluso el primer ministro de Hollande lo llamó miserable. Bien, ahora nos vamos a Irán. El gobierno ha iniciado la instalación de nuevas centrífugas avanzadas en su principal planta de uranio. El gobierno iraní ha vuelto a desmentir que su programa nuclear tenga objetivos militares, pero han iniciado la instalación de nuevas estructuras que le permitan aumentar el enriquecimiento de uranio. De tener éxito, estas máquinas podrían permitir a Irán acelerar significativamente la acumulación de material que Occidente tema podría ser utilizado para desarrollar un arma nuclear. Irán, por su parte, se ha defendido diciendo que está refinando uranio solo para fines energéticos pacíficos. Según el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, ese país ha iniciado la instalación de nuevas centrifugadoras de gas en su principal planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en el centro del país, que son entre 3 y 6 veces más rápidas que las usadas hasta ahora. La modernización, según el documento, estaría en contra de las exigencias del Consejo de Seguridad de la ONU, que le ha reclamado un cese absoluto de sus avances en su planta nuclear como medida para crear confianza. Teherán tampoco ha permitido el acceso a una base militar donde los inspectores internacionales dicen tener informes de actividades paralelas al programa nuclear iraní y de presuntas labores de limpieza para impedir su estudio. Bien, ahora nos vamos a Corea del Sur. Una secta religiosa celebró una boda masiva tras la muerte de su fundador. La Iglesia de la Unificación celebró en Corea del Sur una ceremonia de boda masiva, en la que contrajeron matrimonio unas 1000 parejas de diversas nacionalidades. La primera, tras el fallecimiento de su fundador, el reverendo Sung Myung-moon. La ceremonia denominada Bendición Cósmica Sagrada se desarrolló en su principal templo, el Centro Mundial de la Paz, Seonshim, situada en el condado de Gampyeong, a 60 kilómetros al este de Seúl. El acto fue oficiado por Haka Han, viuda del fundador, y contó además con la participación de unas 2.500 parejas ya casadas anteriormente por este rito. Hoy es el día bendito para declarar el comienzo del reino de Dios, el mundo de paz, es decir, con la participación de 50.000 seguidores aquí y en 194 países a través del satélite. La Iglesia de la Unificación considera que la península de Corea es un lugar sagrado. En su portal web, esta secta manifiesta que Jesucristo se le apareció al fundador y líder Sung Myung-moon mientras estaba orando en las montañas de Corea y le pidió completar la tarea de establecer el reino de Dios en la tierra. Los críticos de esta cofradía han deshonrado durante años a la organización, calificándola como un culto herético, extraño y peligroso, cuestionando a su vez sus finanzas turbias y su peculiar manera de adoctrinar a sus seguidores. Muy bien, ahora vamos a Estados Unidos. Han creado un lápiz capaz de dibujar y escribir en el aire. Tanto una impresora en 3D reproduce orejas con la ayuda de la tecnología. En una época donde las máquinas dominan la industria y en el que la pauta es determinada por la tecnología y los adelantos, diseñadores estadounidenses lanzaron el 3D Doodler, un dispositivo capaz de realizar dibujos en tercera dimensión. El plástico fundido que sale de su interior y que se solidifica con el aire permite que este nuevo invento convierta cualquier trazo en un juguete. El pasado 19 de febrero, los diseñadores colgaron en la web un video del proyecto con la única misión de recolectar $30.000, cantidad superada rotundamente en el tercer día, al alcanzar la cifra de $1,5 millones.
Según un medio local, el 3D Doodler recién llegará a las manos de los usuarios en diciembre, en 2 modelos y a un precio de $75 y $99. Por otro lado, una empresa taiwanesa presentó el prototipo del que sería el primer smartphone transparente. Este futurístico teléfono está hecho de un material llamado Polyvision Privacy Glass, que se muestra opaco cuando está apagado, pero que al dejar pasar energía y luz se vuelve transparente. Según adelantó la empresa, en un principio tendrá 2 pantallas táctiles y estaría disponible en una baja producción para fin de año. Otro de los adelantos en tercera dimensión que ha dado la vuelta al mundo es la famosa impresora 3D, capaz de reproducir orejas con células vivas. En el video, el ingeniero biomédico Lawrence Bonazar, de la Universidad de Cornell, muestra el proceso vanguardista que ha desarrollado para reproducir implantes de orejas a partir de células vivas con ayuda de la tecnología de las impresoras de tercera dimensión. Como muestra este informe, cada día se crea un sinfín de inventos. Muchos de ellos no verán la luz, pero sin duda nos dejan sorprendidos. Bien, y seguimos con Estados Unidos. La primera dama, Michelle Obama, se juntó con el popular personaje de Plaza Sésamo, Big Bird o Abelardo, en una campaña contra la obesidad. Hi, we're here in the White House kitchen looking for a healthy snack to eat. Gee, I bet you could get just anything you want. Esta vez le tocó el turno a Big Bird o Abelardo, la famosa ave amarilla de Plaza Sésamo, apoyar a Michelle Obama en la grabación de una campaña para animar a los niños a comer más sano y ser más activos. Los anuncios son parte del tercer aniversario de la iniciativa Let's Move o A Moverse, promovido por la primera dama contra la obesidad infantil, en la que ha convocado a diferentes personajes como Beyoncé, quien hace un año incluso preparó un videoclip para la campaña, en el que baila junto a un grupo de alumnos de una escuela. En la nueva campaña, ambos protagonizan un par de anuncios que serán distribuidos entre más de 300 estaciones de servicio de radio pública. En uno de ellos se ve a Michelle y a Big Bird en la cocina de la Casa Blanca, mostrando lo fácil que es comer sano, agregándole a la dieta frutas y vegetales. La primera dama de los Estados Unidos también hará una gira por 3 estados la próxima semana para promover el programa y celebrar así su tercer aniversario, en la que visitará Mississippi, Illinois y Missouri. La Casa Blanca añadió que hará hincapié en el impacto del programa en la fabricación de los almuerzos escolares saludables y en el esfuerzo para que grandes almacenes ofrezcan precios más asequibles para los alimentos saludables. Muy bien, seguimos con los Estados Unidos, donde el saliente secretario de Defensa, León Panetta, se ha despedido del Pentágono acompañado de su fiel amigo, un Golden Retriever llamado Bravo. Se llama Bravo y es el mejor amigo del saliente secretario de Defensa norteamericano, León Panetta. Súper reservado, este Golden Retriever conoce los más íntimos secretos del Pentágono y estuvo junto a su dueño en los preparativos de la operación para capturar a Osama Bin Laden. Antes de dejar el cargo, Panetta destacó la lealtad y discreción de Bravo. Durante su periodo como secretario de Defensa ha sido habitual ver a Panetta acompañado de su mascota en reuniones con la cúpula militar, al igual que lo hizo cuando estaba al frente de la CIA. En los pasillos del Pentágono se dice que el can goza de la credencial de seguridad más elevada, que le da acceso a información de máxima seguridad. Pero Bravo no es tan famoso como Bo, la mascota del presidente Barack Obama. Fue el regalo que le hizo el mandatario a sus hijas Sasha y Malia después de ganar las elecciones en el 2008. En su discurso de agradecimiento tras la victoria, Obama les prometió ante miles de personas que podrían tener un perro en la Casa Blanca. Ahora Bo no solo es su mejor amigo, sino también acompaña al mandatario y su esposa Michelle a eventos oficiales. Bien, y un día como hoy murió Andy Warhol, el excéntrico artista creador del pop art. La enrarecida atmósfera de los años 60, una Nueva York con muchas luces, color, una Nueva York con la necesidad de un ícono artístico que amar, venerar y consecuentemente llevar a la ruina, la vorágine usual que envuelve a esas estrellas. Andy Warhol marcó un antes y un después en la era moderna del arte, en la secuencia minimalista de los medios y en la vida de celebridades, modelos y artistas.
No era un ser común, mucho menos perfecto. Era un hombre de carne y hueso que amaba el plástico y, en sus palabras, siempre sospechó que estaba viendo la tele en lugar de vivir la vida. Andy Warhol nació pobre el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh. Hijo de padres eslovacos que emigraron a Estados Unidos, tuvo 2 hermanos y vivió parte de su infancia y juventud en casa, anclado a una enfermedad que le afectaba el sistema nervioso y la pigmentación de la piel. Dicha enfermedad y los largos periodos en cama harían que el pequeño Warhol defina sus gustos, aficiones y su amor por el arte. Pocos hubieran imaginado que unas latas pudieran hacer famoso a alguien. Warhol es la viva experiencia de la banalidad artística, las latas de sopa Campbell y Coca-Cola. Se convertiría entonces en un famoso dibujante publicitario, que al mismo tiempo pintaba lienzos, hacía películas y hasta fue el manager del grupo de Lou Reed. Mientras desarrollaba sus cualidades artísticas apoyado en la serigrafía, iba reclutando cual imán humano a estrellas, modelos, bohemios y actores porno para convertirse en el centro de la cultura pop art. Refugiados ellos en la Factory, su taller madre que sería la base de la vida underground neoyorquina. Una vida como sus obras, unas veces monócromas, otras radiantes y cegadoras de color. Warhol, sin embargo, tenía la vida prestada. Acusado de llevar a la ruina a modelos gracias al abuso de drogas dentro de la Factory, el caso más singular de esto y que incluso inspiró una película fue la ruina de Eddie Sedgwick, una bellísima y adinerada chica que lo perdió todo y que murió por sobredosis. Incluso llegó a prostituirse por drogas una vez que Warhol decidió abandonar su amistad. Quizá parte de ese desenfado llevó a una ex amiga y colaboradora, Valerie Solanas, a dispararle 6 veces, un atentado del cual nunca pudo recuperarse. Warhol no sería el mismo de antes. Abandonado por lo vertiginoso del arte y por los amigos que nunca lo fueron, exponía ya sin mayor éxito. Hipocondríaco como él solo, aplazó lo más que pudo una intervención quirúrgica a la vesícula. Quién sabe, quizá presagiaba que de entrar al hospital no saldría más que para su funeral. Y así fue. Andy Warhol murió en 1987 a las 6:30 de la mañana. Fue enterrado en Pittsburgh. Llevaba puesto un traje negro de cachemira, una peluca plateada, sus gafas de sol y un ejemplar de la revista Interview, del cual fue cofundador. El padre del pop art y cineasta experimental se despedía de esta forma de un mundo ataviado de fantasías, estrellas y una vida desmedida en nombre del arte. Y a través de sus obras, Andy Warhol sigue presente en la cultura contemporánea. Creo que esa obra, por ejemplo, de Elizabeth Taylor en diversos colores, o de la propia, no sé, Elvis, y de diversos personajes norteamericanos, creo que son inolvidables. Claro, frente a los que decían que, digamos, el arte era el reino de lo sublime, él hizo todo lo contrario, fue hacia lo cotidiano y tomando cosas de la vida cotidiana como una lata de sopa, las presentaba desde una perspectiva totalmente inédita y las convertía en una obra de arte, ¿no? Pero llegó un punto en que ya parecía que cualquier cosa tocada por Warhol se convertía en oro, y entonces tenía una suerte de documental de un tipo durmiendo, y la presunta película era enfocar al tipo mientras dormía, y uno decía, si esto no lo hacía Warhol, nadie le hubiera prestado atención, ¿no? Muy bien, pero fue original y eso lo ha hecho eterno. Bien, con eso nos vamos a despedir, pero los dejamos con un musical. Hoy cumple 44 años el guapísimo Joaquín Cortés. Nos vemos.